Vamos a entregar este tiempo al Señor primero y que nos ayude a entender lo que Él dice para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has creado y nos has creado para tener relaciones saludables, sanas y de mucho gozo y felicidad, Señor. Te pido por lo que vamos a ver esta mañana, que aún en esto, el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio que a veces acontece, que tú nos has dado lo que es tu plan perfecto, y también para nosotros, para que entendamos cómo podemos ir enseñando a la próxima generación a realmente hacer lo que tú dices para tu gloria y para nuestro bien. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, el tema, continuamos con el mismo bosquejo que la semana pasada. Vamos a estar viendo los puntos 3 y 4 del divorcio y nuevo matrimonio. El enfoque va a ser el nuevo matrimonio y luego la tierra es de Yahweh. Esos son los dos últimos puntos de este bosquejo. Y van a ver a veces, bueno, tal vez no entienden ustedes o no ven cómo se relaciona el último punto con lo que estamos viendo, pero en el momento sí van a poder entender qué tiene que ver con el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. De nuevo, solo quiero empezar enfatizando, cuando Dios nos ha creado, varón, mujer, y ha unido los primeros Adán y Eva en matrimonio, Él lo hizo para su propia gloria, obviamente para que sus criaturas le honremos en lo que hacemos, y también para nuestro bien. Y nosotros en este día, hoy en día, el matrimonio y las relaciones humanas realmente se han destruido tanto que muchas veces pensamos que la misma creación de Dios en el matrimonio es malo. Pero no es así. Más bien es por nuestra pecaminosidad que nosotros hemos corrompido esta relación tan buena y tan sagrada que Dios ha creado. El pasaje de base que para estos dos sermones es Mateo capítulo 5 versículos 31 y 32, y en sí vamos a estar viendo varios pasajes esta mañana, pero este es de base que dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Y recuerden la verdad principal de la semana pasada, y de este domingo también: ni el divorcio ni el nuevo matrimonio es conforme al plan de Dios. Dios nos llama a buscar su voluntad y esforzarnos en su poder conforme a la condición en la cual nos encontramos. Y viendo la situación, viendo nuestro mundo, la cultura y cómo están, voy a decir, nuestros matrimonios en general, ¿no? Debemos evaluar dónde estamos, tanto personalmente como cultura. Y debemos ver lo que Dios tiene para nosotros, otra vez, tanto personalmente como hermanos en la iglesia, y luego esforzarnos a corregir lo que podemos en nuestra generación y a la vez enseñar a nuestros hijos qué es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Así que conforme a eso, hemos visto qué es el matrimonio sagrado. El primer punto del bosquejo es la formación. El matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer que Dios establece hasta la muerte los separe.
Eso es de parte de Dios. Dios es quien establece esa unión que une las dos personas en una sola carne. Luego de nuestra parte el matrimonio es el pacto delante de Dios entre un hombre y una mujer, de su compromiso de fidelidad uno al otro hasta que la muerte los separe. Así que el matrimonio es esa unión, ese compromiso, ese pacto, y esa unión es para el beneficio de toda la humanidad. Dios nos ha creado para honrarle, para servirle, para amarle a Él en pareja, para extender también, ¿no? Para tener dominio, ejercer dominio sobre toda la tierra y para extender la humanidad. Luego, la semana pasada vimos el asunto del divorcio. El divorcio es romper con esta unión sagrada y es una consecuencia de nuestro corazón duro. El divorcio es romper con esa unión sagrada y es una consecuencia de nuestro corazón duro. Y no siempre se pregunta al hablar de divorcio, bueno, Dios se permite que yo me divorcio en estas circunstancias, pero debemos recordar estas bases que hemos puesto. Antes de hacer esa pregunta, debemos entender que el matrimonio es lo que hemos dicho, no saltar directamente el divorcio. Y aún en ese concepto del divorcio en el Antiguo Testamento, sí, Dios reconocía que el divorcio pasaba y daba legislación para limitar el daño del divorcio. Pero a fin de cuentas dice, como en Malaquías 2:16, yo detesto el divorcio, dice Yahweh. Entonces debemos entender que el divorcio no es conforme al plan perfecto de Dios. No debe ser la opción por la cual optamos para deshacernos de un cónyuge, para buscar otro, más a nuestro agrado. Hay dos pasajes, más que todo, que en el Nuevo Testamento, dos versículos en Mateo, que dicen casi igual, en Mateo 5:32, lo que hemos leído ya, y Mateo 19:9, que indican que posiblemente hay motivo legítimo por el divorcio. Y luego hay el otro en 1 Corintios, y eso sería por infidelidad. En la próxima prédica vamos a estar viendo otras interpretaciones de ese pasaje que nos tal vez dan lugar para el divorcio, pero no al casarse de nuevo, lo que vamos a estar viendo en el próximo punto esta mañana. Y luego hemos visto en 1 Corintios 7 que posiblemente, sí, un creyente está casado con un no creyente y el no creyente se va, el creyente debe dejarle ir. Entonces, en ese caso, el creyente debe buscar vivir en paz. No, dice el pasaje, no está bajo obligación, ¿no? Obligación de, por decir, perseguir a su cónyuge no creyente. Pero eso es respecto al divorcio. Y aún en eso debemos entender lo que dice en 1 de Pedro 3:1 y 2, y está dirigido a las mujeres, pero creo que podemos aplicarlo a los dos. Ustedes mujeres están sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Y también el pasaje en 1 Corintios 7, que dice, solo el no creyente puede, por decir, solo si el no creyente no quiere continuar. Pero el deseo y el esfuerzo de la parte creyente en un matrimonio así es de ser luz
de amar a su cónyuge para que, conforme a 1 de Pedro, puede ser ganado también esa pareja no creyente. Así que esos son respecto al divorcio. Pasando al nuevo matrimonio, el punto 3 del bosquejo, y vamos a pasar mucho tiempo, la mayor parte del tiempo hoy día en esto. El nuevo matrimonio, aunque casarse nuevamente después del divorcio forma otra unión delante de Dios, no es conforme a su plan para el matrimonio. Aunque casarse nuevamente después del divorcio forma otra unión delante de Dios, no es conforme a su plan para el matrimonio. Y para empezar este punto, voy a dar lectura a varios versículos en diferentes partes del Nuevo Testamento que hablan tanto de divorcio como de casarse de nuevo y de qué es la unión que ya hemos establecido. Y en esos versículos solo quiero que escuchemos el tenor de estos versículos, que si realmente están promoviendo o dando lugar para el casarse nuevamente o si están prohibiendo, está dando... bueno, si tiene otro camino Dios por esas personas en esas situaciones. Así que vamos a comenzar en Mateo capítulo 5, 32. Y voy a estar saltando de una parte al otro. Mateo 5, 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Mateo 19, 8 y 9. Mateo 19, versículos 8 y 9. Él les contestó, es Jesucristo hablando, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Y ahí, ¿no? Tenemos esa cláusula, salvo por infidelidad. Y vamos a, como les dije, vamos a investigar un poco más la próxima semana respecto a esa cláusula ahí, esa frase. Pero en ese contexto hay que entender que los mismos discípulos de Jesús entendían que Jesús les estaba dando una enseñanza difícil de cumplir. Y recuerden que había dos, por decir, interpretaciones respecto a razones por divorciarse y casarse nuevamente. Había los más liberales que decían por casi cualquier motivo. Y había la otra parte que decían por adulterio. Pero parece muy cierto que Jesús no está dando lugar ni por una de esas interpretaciones ni por la otra. Así que en este contexto, la pregunta es, ¿qué está diciendo para que sus discípulos le dijeron después? Esto es muy difícil, es mejor no casarse, si eso es la verdad. Así que aquí dice, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otro, comete adulterio. Pasando a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otro,
comete adulterio. Y si ella se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. Así que la pregunta en ese versículo parece que hay un lugar que Dios está dando lugar, o Jesucristo está dando lugar para casarse nuevamente después de un divorcio. Y obviamente la respuesta es no. Lucas 16, capítulo 18. Lucas 16 y versículo 18, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Otra vez, cuando una persona divorciada se casa con otro, ¿qué es lo que está diciendo? Está cometiendo adulterio. Pasando a 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 7. Y versículo 10 y 11. 1 Corintios 7, 10 y 11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Otra vez a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Y yo creo que en este pasaje, por ejemplo, está dando un comentario de lo que acabamos de leer en Mateo, Marcos y Lucas. Que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. De lo contrario, ¿cuál es su otra opción? Quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Otra vez diciendo la misma cosa. 1 de Corintios 7, 39, casi al final del capítulo. Dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Aquí, ¿cuál es la instrucción? De mantener la unión y quedarse juntos con la pareja que se ha casado. Solo cuando muere una parte puede estar libre para casarse con otra persona. Romanos 7, versículo 1 hasta 3. Romanos 7. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Otra vez dice, uno está ligada mientras, no por la ley, a su cónyuge mientras vive. Y si se une con otro, ya es adúltero. Así que esos son varios pasajes del Nuevo Testamento que hablan de este tema. Y se leen esos pasajes juntos, ¿qué es realmente, o qué es la sensación que uno tiene respecto al divorcio, casarse de nuevo y casarse de nuevo? Bueno, parece realmente claro, y especialmente en los últimos dos pasajes, en 1 Corintios y Romanos 7, que solo la muerte disuelve el vínculo matrimonial.
Y eso es, voy a decir, si volvemos a la parte en Mateo 5, eso también incluye la parte que nosotros muchas veces llamamos la parte inocente. Y obviamente cuando hay un divorcio, a veces las dos partes participan por igual. En otros momentos hay una parte, voy a decir, más inocente que la otra. Pero en Mateo 5:32 es interesante lo que dice aquí. Yo les digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser que por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y la razón por la cual la hace cometer adulterio, que es, o por lo menos una parte, es que esa mujer va a tener que buscar otro marido para cuidarla. Y cualquiera, y esa es la parte, aun si tenemos en este caso, tenemos el hombre inocente y la mujer no inocente, cualquiera que se casa con una mujer divorciada, entonces ese hombre ya se está tomando otra mujer, comete adulterio. Entonces tomando una mujer que ya está divorciada de otra persona, comete ¿qué es? Adulterio. En esos versículos, especialmente en Mateo 5, Mateo 19, 1 de Corintios, son pasajes discutidas. Hay una variedad de interpretaciones y especialmente cuando está hablando de, bueno, el divorcio es una parte y luego el casarse nuevamente. Y bueno, un principio bíblico, un principio que los buenos teólogos reconocen es que no se debe hacer una doctrina o una práctica de un pasaje con una interpretación realmente discutida. Me explico. No debemos decir, bueno, así debemos hacer, basado solo en un pasaje que tiene varias interpretaciones posibles, voy a decir. Y en cuanto al Mateo 5, Mateo 19, 1 Corintios 7, existen varias interpretaciones, existen varias maneras de ver exactamente qué es lo que está diciendo esos textos respecto a divorcio, casarse de nuevo. Pero cuando vamos a los textos más claros, y por ejemplo, otra vez, Lucas 16, 18, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio, poniendo las dos partes en la misma situación. Cuando vamos a esos textos, es muy claro lo que está diciendo. Así que yo creo que, bueno, la forma que yo me acerco a estos textos es ver cuáles son los principios, aún la enseñanza que Jesús mismo ha dado respecto a la base cuando ellos se acercaron a Jesús para decir, ¿cuándo nos has permitido divorciarnos y buscar otra mujer? Y estaban buscando una respuesta conforme a una de las interpretaciones de ellos, más liberal o más conservador. Pero Jesús, en vez de darle lo que estaban queriendo, volvió a Génesis diciendo, no es conforme al plan de Dios lo que ustedes están pensando. Más bien, lo que Dios ha unido, ningún hombre separe. Ahora bien, eso es lo que, otra vez, eso es la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos en nuestro mundo caído? ¿Qué es lo que hacemos cuando ya eso ha pasado? En el Antiguo Testamento, ese pasaje que vamos a leer nuevamente, en un momento otra vez, Dios mismo reconocía la realidad del divorcio. Dios mismo reconocía la realidad del divorcio. En el Antiguo Testamento también, y también del nuevo matrimonio. En el Antiguo Testamento había también la práctica de poligamia.
que tampoco es conforme no a la voluntad de Dios. Y yo creo que aunque no es exactamente paralelo, podemos ver o podemos tomar algunos principios de eso. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de la poligamia hoy en día? Bueno, pensamos que no está bien, que no debemos practicar eso. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios no tenía otro estándar, aunque permitió que varias personas practicaban eso. En sí, Dios, por decir, pasó por alta esa maldad. Pero podemos decir, sin lugar a dudas, que no es conforme al propósito de Dios, no tiene la bendición de Dios. Y esas mismas personas que practicaban eso sufrían las consecuencias. Hoy en día hay culturas, hay lugares donde todavía se practica la poligamia. ¿Qué debemos cuando nosotros entramos a esos lugares para enseñarles el Evangelio y ellos aceptan el Evangelio y se dan cuenta que no están viviendo conforme al plan de Dios para el matrimonio? ¿Qué debemos decirles en esos casos? Ya un hombre tiene 5 mujeres, 5 esposas. Se convierte, se da cuenta, esto no es conforme a lo que Dios dice del matrimonio. Bueno, en varios lugares, si decimos, bueno, hay que despedir a las últimas 4 mujeres y quedarse con la primera. Pero eso también puede ser sentencia, por decir, por lo menos de desamparar a esas otras mujeres o hasta la muerte, porque no pueden cuidar por sí mismas. Así que la realidad de su situación hay que tomar eso en cuenta, ver lo que Dios hizo también en el Antiguo Testamento, ver nuestra propia situación, tomar decisiones conformes y luego enseñar a la próxima generación a no cometer o vivir dentro de los estándares de Dios. Así que yo diría, yo he estado en lugares así y hablando también con otros misioneros en esas situaciones, y yo creo que más bien sería decirles, no es conforme al plan de Dios. Debes por lo menos cuidar a tus esposas, pero a la vez enseñar a tus hijos lo que es el plan de Dios, y a que ellos se conforman a lo que Dios dice del matrimonio. Y creo que eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento también. Jesucristo, por ejemplo, cuando se acercó, ¿no?, la mujer samaritana, le dijo, Jesucristo le preguntó, ¿cuántos esposos? Ve y trae tu marido. Y ven acá, eso es en Juan capítulo 4. Y ella dijo, no tengo marido. Y la respuesta de Jesús es, bien has dicho que no tienes marido. Has tenido 4 o 5 maridos. Pero ahora, el que tienes no es tu marido. Jesucristo reconocía que sí se había casado esas varias veces. Y en sí reconocía que se había formado una unión delante de Dios. Aunque había divorcios anteriores. Y también por igual podemos tomar como base lo que el pasaje en Deuteronomio, que habla en Deuteronomio 24. Y eso está hablando de que cuando alguien toma mujer y si sucede algo desagradable, en Deuteronomio 4, 1 hasta 4, esos versículos, le puede dar certificado de divorcio. Y si ella sale de su casa y llega a ser de mujer de otro hombre, no el segundo marido también se divorcia de ella, no puede volver al primero. Y así que ahí está reconociendo la realidad del divorcio. ¿Y por qué es eso? Por la dureza de nuestro corazón. Pero sí acontece. Y en ese caso, el segundo matrimonio, ahí en Deuteronomio 24, también era un
matrimonio. Pero no es, y es un matrimonio real, y debe quedarse con eso. Y no le fue permitido volver al primero. Y así que hay algunos que enseñan que el segundo matrimonio no ha formado una unión delante de Dios. Pero aunque sí se ha formado, y conforme a Jesucristo se ha formado en adulterio, no es, es una unión real delante de Dios. Y ya una vez formada, no debe ya separarse ese segundo matrimonio. Y eso es Dios reconociendo el mundo en el cual vivimos, que hay pecado, hay dureza de corazón. Y todos nosotros, sea cual sea nuestra situación, hemos vivido con un corazón duro hacia Dios, sea en este área o sea en otra área. Pero en el Evangelio, Jesucristo, ¿qué es lo que Jesucristo dijo a la mujer samaritana? ¿No? Hay que dejar tu vida de pecado. O hay que, sí, eso es su enseñanza, ir a Él y creer en Él y dejar ese pecado atrás. Y eso es lo que nosotros estamos llamando también. Ver dónde estamos, entender de dónde venimos y por nuestro propio corazón duro, nuestro propio pecado, recibir el perdón de Dios, buscar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros de aquí en adelante y luego enseñar a la próxima generación a no cometer el mismo pecado que nosotros hemos cometido. Así que, por ejemplo, esa mujer samaritana habría de enseñar a la próxima generación, ¿no?, a sus hijos, por ejemplo, a no hacer eso. Y aquí en Deuteronomio habría sido lo mismo. Voy a leer algo respecto de un teólogo, Scacewater, respecto a Deuteronomio 24, ese pasaje ahí, que en sí engloba mucho de lo que hemos estado pensando del divorcio y respecto al matrimonio y el casarse de nuevo. Dice, la contaminación que ocurre a través del segundo matrimonio, porque hay una contaminación en Deuteronomio 4 que ocurre, ¿no?, en el segundo matrimonio, se basa en el concepto hebreo del matrimonio. Como se dijo anteriormente, el matrimonio hace que un hombre y una mujer sean una sola carne. Y que una mujer se una con un hombre que no sea su esposo de una sola carne, incluso después del divorcio, es corrupción. Cuando una mujer se une con otro hombre que no es su esposa, incluso después del divorcio, es corrupción. Continúa. Si se considera en Israel, el divorcio solo estaba permitido por la dureza de su corazón, conforme a Mateo, y nunca fue la intención de Dios. La enseñanza de Jesús está en perfecta armonía con la enseñanza de Deuteronomio. Según Moisés y Jesús, un tribunal de justicia en la tierra puede disolver un contrato matrimonial terrenal con un certificado de divorcio. Pero esto no disuelve la entidad metafísica en la cual el marido y la mujer se han convertido en una sola carne. Y luego dice, de lo contrario, ¿cómo podría el segundo matrimonio ser considerado deshonra o adulterio? Y por eso la mujer en ese pasaje en Deuteronomio llega a ser también, como dice, inmunda ahí o profanada. Pero lo que realmente él también enfatiza, y eso es lo que vamos en el último punto esta mañana. En segundo lugar, la ley presupone que el segundo matrimonio contamina la mujer y por tanto ha criticado implícitamente la práctica, ¿no?, del segundo matrimonio. Y
¿Qué realmente la intención de Yahweh respecto a eso? Era proteger el pacto de Israel y su posición en la tierra. Es decir, de no profanar la tierra. Dios estaba buscando en ese pasaje, y uno podría hacer mucho más estudio al respecto, pero a fin de cuentas, no la mujer divorciada, casada de nuevo, no era conforme al plan de Dios. Pero Dios estaba limitando el daño hecho y no quería que se profanara la tierra más por esas prácticas que habían también hecho los paganos ahí. Otra vez, el pasaje en Deuteronomio, la realidad en el Nuevo Testamento es que reconoció la realidad del divorcio, pero no quería que sus efectos se siguieran multiplicándose. Por eso, el llamado para nosotros es ver lo que Dios dice, esforzarnos conforme a eso en nuestra situación actual y continuar o enseñar a la próxima generación realmente a seguir como Dios dice. Y nuevamente debemos entender que es para la gloria de Dios, para que Dios sea honrado por nosotros y para nuestro bien. Los que han experimentado el divorcio, los que han experimentado el casarse nuevamente y varias de esas cosas saben realmente la destrucción de todas esas cosas. Así que para el bien de nuestros hijos, deseamos que ellos viven de una manera que honra a Dios y que es para su felicidad. 1 Corintios 7:20 dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamada o llamado. Para resumir, todo lo que hemos visto del divorcio o del matrimonio, del divorcio, de casarse de nuevo, y especialmente el divorcio y el nuevo matrimonio, voy a citar algo del pastor John Piper, y es una cita larga, pero respecto a varios aspectos de eso que él toca. Él dice, en el Nuevo Testamento, la cuestión de casarse de nuevo después del divorcio no se determina por la culpabilidad o inocencia de cualquier cónyuge. Tampoco si es creyente o no es creyente. Tampoco, ¿no? En el Nuevo Testamento, la cuestión de casarse nuevamente después del divorcio no se determina por si el divorcio tuvo lugar antes o después de la conversión de cualquier cónyuge. Tampoco si le va a ser difícil o fácil vivir como padre soltero el resto de sus días en la tierra. Tampoco si las circunstancias son de adulterio o abandono. Tampoco por la realidad de la dureza continua del corazón humano. Tampoco por la permisividad o la tolerancia de la cultura en torno. Nuestra cultura es muy permisiva y así que eso no determina la realidad de Dios, la verdad de Dios. Más bien, él dice, la cuestión de casarse de nuevo después del divorcio, más bien debemos determinar en lo que hacemos por entender que el matrimonio es una relación de ser una sola carne de establecimiento divino, de significado extraordinario en los ojos de Dios. Número 2. Solo Dios, no el hombre, puede terminar esta relación de una sola carne. Por eso, el volver a casarse se llama adulterio por Jesús. Él presupone que el primer matrimonio sigue en pie. Dios termina la relación de una sola carne, que es el matrimonio, solo por medio
de la muerte de uno de los cónyuges. La gracia y el poder de Dios son prometidos a personas en tales situaciones y son suficientes y poderosos para ayudar al creyente divorciado a quedar soltero toda su vida en esta tierra. La gracia y el poder de Dios son prometidos a esas personas. Las frustraciones, las desventajas temporales deben ser preferidas sobre la desobediencia del volver a casarse porque le dará un gozo profundo y verdadero tanto en esta vida como en la vida venidera. Entonces sí hay desventajas, hay frustraciones, pero es para el bien, ¿no?, nuestro, de nuestros hijos y para la vida venidera. Él continúa diciendo, los que se han vuelto a casar, y yo voy a publicar todo eso después para que ustedes puedan leerlo con calma. Los que ya se han vuelto a casar deben reconocer que la elección de volver a casarse es pecado, confesarlo como tal y buscar el perdón. No deben buscar volver al primer cónyuge después de volver a casarse, y eso es conforme al pasaje en Deuteronomio 24. Tampoco deben separarse para vivir como solteros, pensando que esto resultaría en menos pecado, porque toda la relación no sexual con la nueva pareja es pecaminosa. De esta situación, la Biblia no habla específicamente de lo que se debe hacer, pero sí trata el segundo matrimonio como significativo ante Dios. Entonces, la Biblia no habla específicamente de eso, ¿no?, si uno debe ya separarse del segundo, pero en los ejemplos que hemos visto, Dios sí trata el segundo matrimonio como significativo delante de Él. ¿Por qué? Se han hecho votos y una unión se ha formado, aunque no era correcto hacerlo. No debería haberse hecho, pero ya existe. No debe ser tomada a la ligera. Y deben guardarse los compromisos y la unión debe ser santificado a Dios. Y finalmente dice, aunque no es este el estado ideal, en su situación actual, el permanecer en el segundo matrimonio es la voluntad de Dios, y sus relaciones no deben ser vistas como adulterio. Y así que eso es lo que él dice, y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando ya se ha unido, ¿no?, en matrimonio la segunda vez, ¿no?, después del divorcio, ya debe permanecer en eso. No fue conforme al plan de Dios, no fue correcto, debe reconocer que fue en pecado, pero que ya entendiendo también que ya se ha formado esa unión y que Dios mismo ve esa unión como un matrimonio real. Tal como en el Antiguo Testamento Dios veía, ¿no?, la poligamia como un hombre teniendo varias esposas. Aunque no era conforme al plan de Dios, pero sí ya era una realidad que estaban viviendo. Vuelvo a repetir la verdad principal. Ni el divorcio ni el nuevo matrimonio es conforme al plan de Dios. Dios nos llama a buscar su voluntad y esforzarnos en su poder conforme a la condición en la cual nos encontramos. Pasando al último punto esta mañana. La tierra es de Yahweh y no debemos profanarla. Yahweh ha creado la tierra, no para vivir a nuestra manera. Es decir, si vivimos a nuestra manera, estamos profanando la tierra, sino para vivir conforme a su plan, y eso es consagrando la tierra. ¿Cuál fue la primera institución, por decir legal, que Dios creó? La primera relación humana fue el matrimonio.
Y eso fue creado, el matrimonio fue creado para el beneficio de toda la humanidad. Es para poder honrar, para poder servir y para poder extender, servir a Dios, para amar a Dios y para extender la humanidad. Para que nosotros seamos mayordomos sobre toda la tierra. Es de suma importancia entender que la tierra le pertenece a Yahweh. Hay un dicho, ¿no? Que es mi cuerpo, mi elección. Y eso está más que todo en respecto al aborto. Pero muchos piensan que su propio cuerpo, sus pertenencias, su país, lo que sea, les pertenece. Pero la Biblia dice en Salmo 24, en los primeros versículos, en Salmo 24, de Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella, de Yahweh, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. A Yahweh le pertenecen a todos nosotros y toda la tierra. Así que debemos entender que Bolivia, que nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras pertenencias le pertenecen primero a Yahweh Dios. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. El matrimonio no es una invención humana y por eso decimos que el matrimonio gay no existe. Porque el ser humano no tiene la potestad para cambiar lo que Dios ha ordenado. Dios es el que a Él pertenece todo. Y eso incluye los creyentes, los no creyentes, los que creen en Él y los que no creen en Él, incluyendo todos los paganos, los que no reconocen que Él tiene derecho sobre toda la humanidad. Y así que nosotros debemos entender eso. En Levítico, un pasaje que hemos leído antes, Levítico 18, recordamos, y voy a leer estos versículos nuevamente, yo creo que son muy aplicables para nosotros en nuestro tiempo. Levítico capítulo 18, versículos 1 a 5, y luego pasamos al versículo 20. Levítico 18, y eso está hablando de los paganos, ¿no? Está instrucciones para los israelitas respecto a ellos. Yahweh también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy Yahweh su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy Yahweh, su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos, mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yahweh. Pasando al versículo 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo. Y todos los versículos, o casi todos los versículos, entre versículos 5 y 20, está hablando de relaciones no permitidas. Luego aquí, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás tu hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. No se contaminan con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado sus moradores.
Versículo 27. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Y esos versículos, cuando hablamos de la profanación del matrimonio hoy en día y de la familia que está viviendo nuestra cultura, el mundo, nosotros, igual que esas naciones paganas, eso está hablando de los egipcios, los cananitas, que no tenían la palabra de Dios, que no habían recibido ningún profeta, pero ellos habían contaminado la tierra. Y por igual, cuando no vivimos conforme a los estándares de Dios, estamos también profanando la tierra. ¿Y cuál era la consecuencia para ellos? La tierra ha vomitado a sus moradores. Y eso es lo que nos viene a nuestra cultura también. Dios está juzgándonos por profanar el matrimonio. Y por eso, ¿no? Para honrar a Dios, para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos, ¿qué es nuestro esfuerzo? ¿Qué debe ser nuestro esfuerzo en el poder del Espíritu Santo? Sabemos que un creyente en sí está en rebelión contra Dios. No puede obedecer esto. Pero nosotros, siendo creyentes, ya tenemos tanto lo que Dios nos dice como el poder de hacerlo, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y nosotros tenemos que evaluar dónde estamos, ver qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en nuestra situación. ¿Qué es lo que Dios me da a mí en mi situación actual? Y luego enseñar a nuestros hijos a mantener sagrado o sagrada la tierra que Dios nos ha dado. Y eso es una manera real, una manera básica, importante, es por mantener sagrado el matrimonio, el pacto, la unión que Dios establece en el matrimonio. Solo Dios, el Creador, Yahweh, tiene la autoridad, tiene el poder para indicarnos cómo debemos vivir. Y Él es quien decide la bendición y la maldición. No debemos dudar, por ejemplo, los cananitas en ese pasaje estaban bajo la maldición de Dios. Y por eso la tierra los vomitó. Y por igual, en nuestro tiempo también, nuestra cultura, nuestro mundo, estamos bajo la maldición de Dios. Por no vivir en su poder, en sumisión a Él y vivir conforme a lo que Él dice respecto al matrimonio. El matrimonio, otra vez, es de por vida. Forma una sola carne. Es para el bien de la humanidad. Es para nuestro bien. Es para nuestra felicidad. Pero últimamente es para la gloria de Dios. Es para que Dios sea honrado y glorificado. Y así que en nuestra cultura, en nuestro tiempo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos reconocer delante del mundo que aún muchos en la iglesia cristiana, y puede ser nosotros mismos, no hemos vivido conforme al plan de Dios. Es decir, reconocer nuestros errores, nuestros pecados en este área. Y la manera de hacer eso es entender que Yahweh Dios es creador, proclamar que Yahweh es creador y decir que Él creó todo para sí mismo. Y Él creó la tierra para que nosotros la habitemos y para que nosotros tengamos relaciones sanas. El matrimonio es para que seamos fecundos, para que nosotros tengamos una descendencia, que seamos buenos administradores de su tierra, para que tengamos relaciones humanas que son para nuestro bien, que son de felicidad, de gozo, de ayuda mutua. Y por eso a Dios creó al hombre,
luego creó a la mujer para ser su ayuda idónea. Nosotros como la iglesia, como los creyentes, tenemos ese deber. Primero de entender lo que Dios dice en este área, evaluarnos a nosotros mismos, en nuestras propias vidas, enderezar nuestros propios caminos en eso, y luego enseñar a nuestros hijos, para que nosotros seamos sal y luz en un mundo que realmente va a la destrucción. Nosotros no tenemos derecho de modificar el matrimonio para que se amolde más a nuestro gusto. Debemos entender que sí, hay pecado, hay destrucción por la dureza de nuestro corazón. Pero como iglesia, como los creyentes, debemos buscar que no permanezcamos en esa dureza de corazón. ¿Cómo mantenemos? ¿O cómo debemos avanzar en eso? Es mantener muy claro los fundamentos. Debemos mantener muy claro, y eso comienza con lo que terminé diciendo ahorita. La tierra es de Yahweh. Él decide lo que es correcto. Él decide lo que es para nuestro bien. Y Él nos puede ayudar a andar conforme a eso. Nuestra oración es que debemos estar amoldando nuestras acciones conforme a lo que Él dice. Y yo sé que nosotros tenemos muchas situaciones, la cultura tiene muchas situaciones, y es en evaluar cada situación de una forma, a la luz de esos principios que podemos estar viendo lo que Dios dice para nosotros en esa situación. Y a veces no tenemos una respuesta bien clara exactamente cómo debemos responder. Pero si volvemos a estos principios, si estamos buscando al Señor en oración, Él nos va a ayudar a abrir camino o tomar decisiones conforme a su plan, que son conforme al bien de nosotros y también nuestros hijos. ¿Qué es lo que deseamos para nuestros hijos? Deseamos que ellos vivan, si nosotros hemos experimentado eso, o si hemos vivido eso como niño. ¿Deseamos pasar ese mismo ejemplo a nuestros hijos? ¿O deseamos que ellos mismos experimenten esa destrucción? Bueno, obviamente que no, o espero que no. Espero que realmente nuestro deseo es pasarle lo que es vivir en la bendición de Dios en este área. La próxima semana vamos a estar viendo esos pasajes difíciles de interpretar, y también voy a pasar yo creo que por lo menos la mitad del tiempo pensando en principios, pensando en acciones que nosotros podemos estar haciendo en nuestros matrimonios, que podemos estar fundamentando, y aún para los solteros, asuntos que pueden estar trabajando en sus propias vidas para afirmar su vida y luego su matrimonio. Para los que estamos casados, para ayudarnos en nuestros matrimonios, para fortalecer nuestros matrimonios, para que no nos pase eso, para que no lleguemos al divorcio, no llegamos ni a pensar en si puedo casarme nuevamente. Así que nosotros hay cosas muy prácticas que podemos hacer, y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Recordamos que ni el divorcio ni el nuevo matrimonio es conforme al plan de Dios. Dios nos llama a buscar su voluntad y esforzarnos en su poder, conforme a la condición en la cual nos encontramos. Pasamos otra vez a Daniel capítulo 9. Y vamos a leer una parte de ese capítulo para terminar. Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Daniel 9, 4 en adelante. Oré a Yahweh, mi Dios, e hice confesión y dije: ¡ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia,
para los que lo aman y guarden sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los han echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la vergüenza del rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión. Otra vez, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Pasando al versículo 17. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo, sus súplicas. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oremos. Señor, realmente estamos ahí en esta oración como sociedad. Hemos abandonado tus mandamientos. Hemos abandonado lo que tú dices como de esa institución más sagrado que es el matrimonio. Y aún dentro de la iglesia cristiana, Señor, muchas veces hemos abandonado lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres Dios compasivo. Tú eres Dios perdonador y que nos perdonas nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Pero eso significa que te buscamos y luego que vamos a buscar tu poder para cambiar, Señor. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, que nosotros hemos sido perdonados en Jesucristo y que tú nos ayudes a vivir de una forma diferente. Te pido, Señor, en nuestras propias vidas que podamos evaluar donde nosotros no hemos honrado el matrimonio. Que nosotros podemos enseñar a la próxima generación a no cometer los mismos pecados que nosotros hemos cometido. Que podemos levantar en alto tu nombre y decir que de ti pertenece toda la tierra. Que podemos tener el valor delante de un mundo que no te reconoce, que va profanando la tierra, que va hasta proclamar que hay el matrimonio como el matrimonio gay, que no existe, Señor. Y muchas otras maldades, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar
que todo lo que tú has dicho es correcto y es bueno y es también para nuestro bien. Te pido, Señor, por eso, que podemos volver de nosotros mismos, primero como individuos, como iglesia y como cultura, y que tú nos ayudes en este área. Gracias, Señor, otra vez por tu perdón, por tu compasión, por tu misericordia y por tu poder. Y te pido por esta iglesia, que nuestra iglesia pueda esforzarnos en tu poder, en tu gran nombre y conforme a tu poder, en tu nombre. Amén.